Buenos días y bienvenidos a nuestro culto digital, el de la Iglesia Bautista Esperanza Viva en el Goierri del País Vasco en este día 12 de julio. Quiero leer un versículo, dos versículos del Evangelio de Juan que van relacionados con el mensaje que tendremos al final y luego voy a cantar un himno y espero que con la letra en la pantalla pues podáis acompañarme. Y después de eso, pues si es la versión abreviada del culto, pues entonces iremos directamente al mensaje del Evangelio de Juan sobre Nicodemo y el nuevo nacimiento. Y si no, pues habrán anuncios y todas las demás cosas que solemos tener en el culto. Muy bien, pues vamos a leer, voy a leer primero del Evangelio de Juan, como dije, el capítulo 7, versículo 37, dice: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¡Qué promesa! Bueno, pues quiero que cantemos dos estrofas de una canción que se llama Toma de la fuente de agua viva. Y va así. Vague sediento en el pecado abrumador y nada mi alma dio satisfacción. Mas cuando fui a la cruz de Cristo el Salvador, agua abundante halló mi corazón. Toma de la fuente de agua viva, fuente eterna, agua del raudal. Toma de la fuente de agua viva, fuente de agua viva celestial. Oh pecador, porque a Jesús no vienes hoy, y así su agua de vida aceptar. Él dice: fuente de agua eterna y libre soy, la sed de tu alma puedo aplacar. Toma de la fuente de agua viva, fuente eterna, el agua del raudal. Toma de la fuente de agua viva, fuente de agua viva celestial. Muy bien, qué himno más bonito, ¿verdad? Y habla de esa fuente de agua viva. Y de eso hablaremos más adelante en el mensaje de Nicodemo. Muy bien, pues nada, para nosotros iremos adelante, pero primero pues un poco de anuncios, un poco de charla. Las obras, gracias a Dios, van para adelante. Habéis visto ya como la escalera, Dani y algunos ayudantes han ido construyendo. Está fuerte, grande, pero bueno, siguiendo las instrucciones, las indicaciones que nos dicen, que nos obligan a hacer, digamos. Tristemente, toda esa madera bonita, la gran mayoría se va a tener que tapar con pladur, especial antiincendios y todas estas cosas, pero bueno, quedarán por lo menos escalones bonitos. Y bueno, pues lo demás está pronto para poder pintar y ya empezará a tomar otra forma. Y bueno, estamos pendientes todavía de que venga el fontanero para instalar la estufa. Y luego pues tenemos puertas, habrá puertas nuevas en la iglesia, de entrada y de salida, no solo para el coronavirus, pero porque tenemos que tenerlas para poder tener el aforo de tantas personas como la que tenemos. Entonces, pues todavía queda bastante trabajo, pero va para adelante. Y bueno, yo he tenido la ilusión de poder quizás empezar cultos el día 26, el último domingo de este mes, pero bueno, ya veremos, con esto del brote, famoso sonado brote de ordicia y que ha penetrado diferentes partes del Goierri, Tolosa y tal, pues vamos a ver, igual tendremos que atrasarlo todavía algunos domingos más, no sé, estamos todos pendientes de eso, ¿verdad?
Pero, como os dije ayer en el devocional, espero que lo escuchasteis, el breve devocional de 5 minutos, pues nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, es el Dios de los dioses, todo está en control, Él está sobre todo, no hay otro, no hay ídolo, ni anti-ídolo, que sería el ateo, ¿no? Que niega incluso la existencia de Dios. Esas son mentiras. Nuestro Dios existe, vive, es Él quien es el primero y el último, el que está por encima de todas las cosas, y confiamos en Él, tanto para el tema del virus como cualquier otro tema de la vida, incluyendo, por supuesto, todos los temas del culto, del local y demás. Ahora, en el próximo tiempo de música especial y tal, vamos a hacer una transición. Llevamos no sé ni cuántos domingos con los versículos favoritos de vosotros, ¿no? Muchos habéis dado 1, 2 y 3 veces. Y bueno, pues voy a transicionar a un tema un poquito diferente, y va a ser que os voy a pedir que me deis pues el nombre, un saludo, pero también que luego deis un momentito de gratitud a Dios. Y os pido que no superéis el minuto, porque si no algunos empiezan a predicar ahí, y ya sé que hay ganas de compartir y tal, pero es que no podemos en este contexto. Entonces os pido que lo mantengáis a 1 minuto, no tenéis que ocupar el minuto entero. Hay algunos, hermana Idalia, que me lo ha enviado y en 8 segundos, vaya, y ha dicho bien todo, en 8 segundos, ha dado su nombre y ha dado gracias a Dios por algo. Entonces yo quiero que enfoquemos las transiciones de tener versículos favoritos que compartimos a tener un momento, una palabra de gratitud a Dios por algo en este tiempo. La Biblia dice en todo dando gracias, debemos ser agradecidos en todo. Entonces hoy este tema va a ser un poco de transición. Los primeros van a ser todavía de los anteriores, de compartir versículos, pero luego va a haber uno del hermano Josué Valcárcel. Un testimonio de un par de minutos. Él es el que nos ha ofrecido cada domingo esa música preciosa, a veces cantada, a veces con los instrumentos y tal. Y después de él tendremos unos cuantos hermanos ya que entren en esta fase nueva de dar gracias a Dios por algo. Bueno, no sé si os he liado por completo, pero bueno, si me seguís las instrucciones que os pido en esos audios, todo irá bien. Y luego, pues finalmente seguiremos con Nicodemo y el nuevo nacimiento, que por cierto, os pido oración por el tema del librito evangelístico que deseamos publicar pronto para poder dar a todas las personas que conocemos, ¿no? Que necesitan escuchar el Evangelio de Cristo. Pues esta historia de Nicodemo, el que estoy predicando, está en un libro pequeño, cortito, que se leerá rápido, pero que ofrecerá el Evangelio. Y Dios mediante, estamos en las últimas fases de poderlo publicar, y espero, ojalá, que pueda ser pronto. Bien. Buenos días, mis queridos hermanos. Soy José Acosta. Quería compartir un versículo que está en Salmos 5, versículo 3. Dice: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Pues este versículo ha sido pues una gran bendición y me ha servido de una lección en mi vida, que el saber esperar. Porque yo, pues la verdad, no he sido de esas personas que le gusta esperar. He sido en cuanto lo pienso y lo hacía al instante. Y la verdad ha sido como dar un vuelco toda esa situación y aprender a esperar, a esperar. La verdad que me cuesta todavía a veces, pero tengo que seguir eso. Y pido a mi Señor que cada día de mi vida aprenda a presentarme delante de Él y esperar. No hay nada mejor que esperar a su tiempo y a su momento cuando mi Dios lo haga. Saludos, hermanos. Hola, hermano, Dios les bendiga. Soy Ivette y voy a leerles un versículo que se encuentra en Nahum 1:7 y dice así: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Bueno, hermanos, agur, Dios les bendiga. Hola hermanos, Dios les bendiga.
soy Soad. En el versículo favorito mío es Salmo 103:3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es que sana todas tus dolencias. Bueno, hermanos, agur. Buenos días, hermanos, qué gozo saludaros a cada uno de vosotros. Soy Sol y me gustaría decir antes que nada que estoy orando por vosotros y por vuestras familias cada semana. Quiero compartir un versículo que para mí ha sido de mucha bendición, sobre todo estas últimas semanas, las cuales han sido un poco difíciles para mí, pero que este versículo ha sido una promesa de parte del Señor y ha traído paz, consuelo y confianza a mi corazón, y esperando que también el Señor lo use para hablar a vuestras vidas. Está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, y dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Os quiero mucho a todos y espero que tengáis un día fantástico. Bendiciones. Hola a todos, soy Josué Valcárcel, soy un hermano que está en Barcelona y quizás me conocéis más por el tema de las canciones, los himnos que he estado grabando recientemente y espero que hayan sido de bendición. Quería compartir con vosotros un pequeño pasaje de las Escrituras que está siendo de ánimo y de consuelo durante este tiempo. Se encuentra en el capítulo 40 de Isaías. Todo el capítulo realmente merece muchísimo la pena, pero quería compartir con vosotros los últimos 4 versículos de Isaías 40. Dice el versículo 28: ¿acaso no sabes? ¿Acaso nunca lo has oído decir? El Dios eterno, Jehová, el creador de los fines de la tierra, no desfallece, ni aun se cansa. No hay quien escudriñe su entendimiento. Él da al desfallecido esfuerzo. A los que carecen de fuerzas les aumenta el poder. Aún los jóvenes desfallecerán y se cansarán, pero los guerreros escogidos caerán por completo. Pero los que esperan a Jehová adquirirán nuevas fuerzas. Se remontarán con alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desfallecerán. Este pasaje me encanta porque habla acerca de que Dios, cuando esperamos en Él, nos da esas fuerzas nuevas. Tantas veces intentamos buscar nuestras propias fuerzas, ¿no? ¿Cómo voy a reponer las fuerzas que ya no tengo? Pero aquí nos dice este pasaje que tenemos que esperar en Jehová. Y no está hablando acerca de una esperanza como me siento en el sofá y te voy a esperar, sino que cuando indagamos en esta palabra en el hebreo, vemos que está hablando acerca de estar entrelazado. Como padre, pues yo no sé peinar muy bien a mis hijas, pero mi esposa sí, y hace unas trenzas realmente bonitas. Y esa es la palabra. Cuando estamos entrelazados, la unión es mucho más fuerte. Una cuerda que está entrelazada es firme y es fuerte. Y nos está diciendo aquí que los que están entrelazados con Jehová, los que están continuamente pensando, con los que están meditando, los que cuando les asalta una situación que no pueden o piensan que no pueden llegar, su reacción es que confían en Jehová porque están entrelazados con Él. Espero que este pensamiento te ayude durante este día y sea de bendición para ti en este camino que tienes por delante. Un abrazo. Muy buenos días, soy Idalia y doy gracias a Dios por la recuperación de mi esposo. Gracias por su oración. Hola hermanos, buenos días, soy Inés. Quiero dar las gracias a Dios por su cuidado y protección diarios. Quiero darle también las gracias por contestar a oraciones que llevaba tiempo pidiendo, por ayudarme a permanecer en su palabra en ese tiempo en el que no podemos reunirnos ni animarnos personalmente los unos a los otros. Pues nada, echando de menos a todos y con muchas ganas de veros. Dios os bendiga y nos vemos pronto, Dios mediante. Hola hermanos, soy Magdalena.
Quiero compartir una bendición con vosotros. El miércoles mi hermana Lía murió después de meses luchando contra el cáncer. Por supuesto, hay tristeza en perder un ser querido de la familia. Pero Lía conoció a Jesús como su Salvador y ahora está gozándose en su presencia, libre de dolor y cansancio. Como dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Tengo la esperanza de ver a mi hermana un día en el cielo, y este es mi consuelo. Amén. Buenas tardes, hermanos. Soy Alicia y quería dar gracias a Dios por estos tiempos malos que hemos tenido, que nos ha cuidado y nos ha protegido. Y quería compartir un versículo, Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hola hermanos, buenos días. Espero que tengáis muy buena mañana y que el Señor os haya bendecido en gran manera en esta semana que pasó. La semana pasada comenzamos con una enseñanza acerca de metáforas y ejemplos que encontramos en la palabra de Dios. Vimos que una metáfora es una imagen que sugiere una similitud entre dos ideas diferentes. Vimos, por ejemplo, cómo Dios se presenta como Padre o como roca. Vimos cómo el Señor Jesucristo habló de Él como pan de vida o también como un buen pastor. También vimos cómo a la iglesia se le llama la casa de Dios, etc. El apóstol Pablo hizo algo semejante usando unos ejemplos muy sencillos para animar, en este caso a Timoteo, a considerar la importancia que tiene el esforzarse en la gracia. En 2 Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 7, vemos cómo el apóstol Pablo usa tres ejemplos para animar a los creyentes a que se esforzaran en la gracia que es en Cristo Jesús. La primera que vemos ahí es un soldado en el versículo 3, habla de un buen soldado de Jesucristo. Luego, más adelante, nos habla de un atleta en el versículo 5. Y en el versículo 6 nos habla de un labrador. En esta mañana vamos a mirar los últimos dos ejemplos, ya que la semana pasada hablamos del ejemplo de un militar o de un soldado. Y vimos cosas muy interesantes acerca de esto. El Señor nos anima a ser buenos soldados, a vivir listos para la batalla, con una buena estrategia. Nos llama a ser leales, recordando que nuestro servicio es al Rey de Reyes, y nos exhorta a tener cuidado de no enredarnos en las cosas del mundo. El segundo ejemplo que vemos aquí, en la porción de 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 7, es el ejemplo de un atleta. Esta palabra habla simple y sencillamente de competir. Pero aquí el apóstol Pablo dice algo muy importante. Debe competir legítimamente. Cuando habla de una lucha legítima, se refiere a legal, conforme a las reglas y de manera correcta. ¿Qué ejemplo tan interesante nos da aquí el apóstol Pablo? Como cristianos, debemos estar preparados para la dura competencia que tenemos cada día de nuestras vidas. De la misma manera que un atleta debe entrenarse a conciencia y hacer sacrificios, así debemos hacer nosotros para el maratón de la vida como hijos de Dios y terminar nuestra carrera victoriosamente. Hace unos años hubo un caso muy penoso de un atleta español de origen alemán que cometió algo ilegítimo, y os voy a leer esto. Dice así: Johann Müller
Ganó 3 medallas de oro en los Juegos Olímpicos en Salt Lake City en el 2002. Las 2 primeras fueron en 30 kilómetros libre y 20 kilómetros persecución, por las que fue felicitado incluso por el jefe de Estado, por el mismo rey Juan Carlos. Aquellos triunfos suscitaron el interés de muchos españoles por los deportes de invierno, y los medios de comunicación deportivos le apodaron cariñosamente Juanito. El fondista ganó su tercera presea en la prueba de 50 kilómetros clásico, pero su alegría duró poco, pues ese mismo día lo descalificaron por dopaje. Esto quiere decir que usó sustancias prohibidas. En el test antidroga dio positivo en una droga que se llama daverpoteína alfa, una medicina que aumenta la resistencia y que en aquella época no estaba contemplada como sustancia prohibida. La Federación Internacional de Esquí le suspendió por 2 años. En un principio el Comité Olímpico Internacional solo le retiró la tercera medalla y no cuestionó las 2 primeras. Pero en diciembre del 2003 el Tribunal de Arbitraje Deportivo decretó que debía devolverlas todas. El fondista manifestó su decepción por la sentencia, que consideró injusta, y en 2004 publicó una biografía donde se presentaba luchando contra todos, y declaró no haberse dopado de manera consciente, o sea que no reconocía su falta. Años más tarde, en una entrevista en un programa en España, reconoció el uso de sustancias prohibidas, al menos en la tercera prueba, aunque añadió sí y no, igual que los otros rivales. Qué triste que fue pillado en su trampa y no lo quiso reconocer y decía no, yo no hice trampa, yo no hice nada malo, pero al final salió todo a la luz. Pensando como creyentes, hermanos, cuando cometemos algo ilegítimo, así como un atleta que compite fraudulentamente, vamos a tener también las consecuencias. Las trampas, al principio, parece que nos abren la oportunidad de hacer lo que queremos. Podemos lograr un objetivo, y lo peor es que podemos autoengañarnos. Pero la verdad saldrá tarde o temprano, ya sea porque se descubre el fraude o por las consecuencias que traerá a nuestras vidas el haber sembrado una mala semilla, que dará igualmente un fruto malo. Las trampas al principio pueden darnos una aparente victoria, pero cuando sale a la luz, la verdad producirá una gran vergüenza. Quizá el peligro más grande de las trampas es que van desensibilizando el corazón. Llega el momento en que ya no causan molestia, la conciencia está cauterizada, ya no hay vergüenza. En el libro de Proverbios capítulo 28 versículo 14 dice lo siguiente: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. En el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 36, versículo 16, dice lo siguiente: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Cuando somos pillados en una trampa, podemos reaccionar de una de 2 maneras. O lo negamos todo, así como este atleta Juanito que hizo trampas en la competencia de Juegos de Invierno. Él lo negó todo, engañándonos a nosotros mismos, y seguimos en nuestros propios caminos. O reconocemos nuestro error, soportamos las consecuencias de nuestros actos, nos arrepentimos, pedimos perdón, y una vez limpios por el Señor y reconciliados, seguimos adelante. Y en tercer lugar, vamos a ver el siguiente ejemplo.
el apóstol Pablo, aquí en el versículo 6, en 2 Timoteo 2, versículo 6, habla de un labrador. A mí me gusta mucho el maíz. En México se comen muchos productos que provienen del maíz. Hay muchas cosas que se hacen con la masa y uno de estos productos son las famosas tortillas que usamos para preparar los tacos, pero hay muchas cosas más. Los tamales, las enchiladas, los chilaquiles, el atole y bueno, mejor paro porque me está dando hambre. Pero el maíz no es una planta, o más bien no crece solo en la tierra. No, alguien tiene que sembrarlo, alguien tiene que hacer el esfuerzo de preparar la tierra. Luego siembra el maíz. Tiene que haber agua para que crezca y se tienen que alejar las aves para que no se lo coman. En fin, hay mucho trabajo. Así que para disfrutar de un rico taco hay mucho trabajo detrás. Y así es la vida cristiana, mis hermanos. Hay mucho trabajo, mucha preparación, mucha vigilancia y mucha labor para que podamos disfrutar de sus frutos. Los ejemplos usados por el apóstol Pablo son sencillos. Ya los vimos, un soldado, un atleta, un labrador. Cualquiera lo puede entender, pero tienen gran profundidad. Hoy te invito a que medites en todo esto. Todos tenemos siempre margen para mejorar. Que el Señor te bendiga, querido hermano, queridas hermanas, y que tengan una muy buena y provechosa semana. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento. A mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo.
es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Hola hermanos, hola, buenos días. Bueno, ya desde Salamanca, Alicia y yo ya llevamos aquí 3 semanas y contentos y bueno, pues satisfechos aquí aguantando el calor, tormentas, pero muy bien. Bueno, pues quería compartir con vosotros esta mañana, ya que me brinda la nueva tecnología esta oportunidad de que pueda hacerlo a través de todo esto y aquí a distancia, ¿verdad? Quería compartir con vosotros algo, un pensamiento que podemos llamar cómo acercarse a Dios. Y empiezo con unos versículos. En Génesis 18:27 nos dice: he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Le habla Abraham a Dios, y vemos en este verso que Abraham reconoce la grandeza de Dios y lo insignificante que somos nosotros para Él. Dice que soy polvo y ceniza, ¿verdad? Y Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es otra invitación, otra forma de ver cómo debemos acercarnos a Él. Y el Salmo 73:28 nos dice: en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. O sea, otra forma, otra de decirnos que el acercarse a Dios es bueno. Por ejemplo, cuando un cantante o un deportista famoso, los jóvenes sobre todo, normalmente se empujan, se esfuerzan para conseguir acercarse a él y así poder obtener un autógrafo. También algunos niños, debido a la guerra o por divorcio de sus padres, perdieron el rastro, el contacto con sus padres, pero a menudo ponen toda energía y esfuerzo para tratar de encontrarlos y poder contactar con ellos. Pero tengo una pregunta: ¿ponemos nosotros todo nuestro empeño para buscar el contacto con nuestro Creador, el contacto con nuestro Dios, buscando ese autógrafo eterno que nos recuerda siempre quién es Él, quién es Dios, que nos recuerda su poder, su fama, su grandeza, su todo, ¿verdad? La Biblia dice que es nuestro Padre Celestial y queda muy claro que sin Él somos como un barco perdido en el océano, como un jardín que no tiene flores. Te recuerdo que Él, Dios, es el origen de nuestra existencia. Él nos ha dado la vida. Yo cada vez que vengo aquí a Salamanca tengo unas parras de uvas, y este año también, que he venido un poco más tarde, pues sus ramas, algunas estorban porque han crecido demasiado y estorban y tengo que cortarlas. Y puedo observar que al momento de cortarlas empiezan a ponerse esas ramitas en el suelo, se empiezan a poner lacias, tristes, feas, se van secando, van perdiendo, y comparándolas con el resto que no han sido cortadas, hay una gran diferencia. Las otras, las no cortadas, tienen un brillo precioso, un verde maravilloso, tienen vida, en cambio las otras no tienen vida, están muertas. Y así el Señor nos compara cuando dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos, y separados de Él estamos como esas varitas que yo corto, quedamos sin vida, tristes en la oscuridad, ¿verdad? Te recuerdo que Él, Dios, es el origen de nuestra existencia. Él nos ha dado la vida. Para acercarse a Él no hay que tener ningún máster, ni aprender ninguna teoría complicada, ni gastar dinero. Basta dirigirse a Él con corazón sincero. En Hebreos 10:22 nos dice:
Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nos está invitando, nos está dando una forma de acercarnos a Él con fe, eso sí, con fe, sabiendo quién es Él, viendo su grandeza y su poder. Y esto lo podemos hacerlo a través de la oración y leyendo su palabra. Y eso es acercarse a Dios. Y como dice en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y podemos decir, sí, puedo hablar a Dios, Él me escucha, me responde, me ama. Pero ¿cómo me responde? Pues a veces mediante textos de la Biblia o dentro de nuestro ser interior por medio de su Espíritu o a través de un mensaje o predicación o incluso dentro de conversaciones con otros cristianos. El primer paso te corresponde darlo a ti. Santiago no dice Dios se acercará a vosotros y luego vosotros os acercáis a Él, dice justo al revés, aunque Dios también lo hace muchas veces, que independientemente de que lo hagamos nosotros, Él se adelanta y nos habla y nos puede decir. Dice en Jeremías 29, 13 y 14, me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros. Es una promesa más que debe animarte y alegrarte. El Dios único, creador de todo, te está brindando amistad. Y el don más grande de todos es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un verso que todos conocemos, pienso yo, y está en Juan 3:16. Es una forma más de ver que Dios nos invita a acercarnos a Él y conocerle, y así tener el concepto de un Padre, del único Creador que nos ama y desea que cada uno de nosotros, que cada ser humano se acerque a Él y además con confianza y seguridad que nos escuchará y nos guiará. El concepto que muchas veces tenemos de Dios o el concepto que mucha gente tiene de Él, en muchos casos erróneo, que podemos comprobarlo, en la Biblia nos dice, por ejemplo, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, en Hebreos 4:16. Y nada es más importante que el concepto que tienes de Dios, es decir, la imagen que tienes de Él en tu mente. Eso y solamente eso determinará cómo te acercarás a Él, no solo en momentos de necesidad, sino cada vez que lo hagas. En Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nos está diciendo que esa fe tenemos que creer que hay un Dios, tenemos que creer su grandeza, su poder, conocerle a través de su palabra y hacerlo siempre. Para eso necesitamos fe y a la vez nos avisa de que vamos a obtener un premio, una corona de la que también mucho habla la Biblia, ¿verdad? Mientras veas a Dios como un juez ante quien las cuentas nunca salen bien, o como un profesor cuya clase te horroriza y cuyos exámenes nunca puedes aprobar, o como a un padre abusivo que nunca te da seguridad, no vas a poder acercarte confiadamente. De hecho, probablemente no quieras ni acercarte a Él. Si necesitas un nuevo concepto de Dios, escucha. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, 14, 16.
ahí nos deja claro y esa invitación y ese deseo y esas ganas de que Dios también quiere y desea que nos acerquemos a Él. En un libro titulado Un trueno suave, Mas Lucado escribe así: si Dios tuviera un frigorífico, tendría tu foto colocada en la puerta, y si tuviera una cartera, esa foto la llevaría en ella también. No olvides que Dios te envía flores en cada primavera y un amanecer cada mañana. Siempre que le quieras hablar, Él escuchará. Puede vivir en cualquier lugar del universo, pero Él ha elegido vivir dentro de ti, en tu corazón. ¿Y qué hay del regalo que te envió en Belén? ¿Y qué me dices del Calvario, esa muerte cruel, ese sacrificio que Él hizo voluntariamente, ese sufrimiento que llevó a cabo y solamente por amor a ti y para que tú puedas tener salvación? Por tanto, te animo a acercarte a Dios con confianza porque Él también lo está deseando. Nada más, hermano, que Dios te bendiga y gracias y nada más. Agur, un abrazo. Lanzados al mar no nos quiere contar, el cielo viviente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Las tinieblas se renovan hoy, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en un instante desviar, un Padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil, al más pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Dentro las tinieblas se renovó. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas en nosotros, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Venció las tinieblas, se renovó hoy. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Venció las tinieblas, se renovó hoy. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Bien, pues vamos a seguir con nuestra historia de Nicodemo, sacado del libro de Juan. Y esta es la quinta lección, vamos a decir. Y recordemos que el Evangelio de Juan tiene 21 capítulos. En el capítulo 3
hubo una conversación entre Jesús y este señor Nicodemo, que era un líder de los judíos, un líder religioso, era lo que se llamaba un fariseo, muy erudito, muy inteligente, y un líder entre todos, muy conocido por todo el país. Él había acudido, en el capítulo 3, había acudido a Jesús de noche en una conversación secreta, revelando que tenía muchas preguntas. Y entonces el Señor habla con él, le habla del nuevo nacimiento, Nicodemo no lo entiende para nada, y el Señor le va explicando. Y en ese capítulo 3, donde llevamos cuatro domingos, el Señor dice que igual que como Moisés en el desierto, en el Antiguo Testamento, había levantado una serpiente de bronce en el desierto, en una estaca, porque el pueblo estaba siendo atacado por víboras, serpientes venenosas, y el Señor le dijo, levanta la serpiente de bronce, y la persona que mire a la serpiente de bronce será sanada inmediatamente. Y así sucedió. Todos los judíos conocían esa historia, era muy bien conocida, estaba en el Antiguo Testamento, ¿no? Y entonces el Señor le dijo a Nicodemo, tal como esa serpiente de bronce tenía que ser levantada en una estaca para que le viesen todos y creyesen en que Dios usaría eso para salvarles, pues de la misma manera yo, el Hijo del Hombre, voy a ser levantado para que el pueblo, mirándome a mí, sea salvo. Y bueno, Nicodemo no tenía ni idea de lo que estaba diciendo el Señor. No entendía era una promesa de Cristo, pero ¿qué quería decir, no? Que levantar, ¿dónde se va a levantar? ¿Cómo se va a levantar? ¿Por qué la gente va a mirar a él y tal? Y entonces el Señor le dice en el capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esa conversación en el capítulo 3 termina de manera abrupta. De repente ya no hay más conversación, Nicodemo, ya no vimos nada más de él, no sabemos cómo se despidieron, nada, no sabemos nada más, desaparece del libro, ¿no? En ese capítulo 3, y termina el capítulo 3, luego hay capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, en los cuales Jesús está sanando a la gente, está haciendo grandes milagros, está dando discursos y enseñanzas, y llegamos al capítulo 7, entonces, donde dejamos la semana pasada, y dice el versículo 31 del capítulo 7, y muchos de la multitud creyeron en él, en Jesús, en sus enseñanzas y en su persona, y decían, el Cristo, o el Mesías, cuando venga, hará más señales que las que hace este. Y entonces mucha gente estaba empezando a creer en Jesús como el Cristo, el Mesías. Claro, eso levantó la envidia de los fariseos, los eruditos, los religiosos, los líderes, porque ¿quién era que nunca ha venido a nuestras escuelas? No le hemos enseñado nosotros. ¿Y por qué la gente le sigue? Y bueno, la envidia de todos los días, la que vemos nosotros por todos lados. Esa envidia salió en los fariseos. Y en el 32 dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron a alguaciles para que le prendiesen. Así que le querían un arresto religioso, de alguna manera. Dijeron, Jesús ha venido a Jerusalén en estos días, que son días de fiesta, y buscarle y cogerle, porque tenemos que callarle. La gente lo está creyendo y no nos está haciendo ningún caso a nosotros. Entonces, los alguaciles salen para buscar a Jesús, a ver dónde está enseñando. Claro, cuando llegan, Jesús siempre estaba enseñando, ayudando, curando, sirviendo, ¿no? Cuando llegan, esto es una de las cosas que ellos escucharon, y es los versículos que leía anteriormente. En el último y gran día de la fiesta, los alguaciles están evidentemente ahí buscándole, la han encontrado, y Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venid a mí, que yo tengo lo que queréis, lo que estáis buscando, y yo lo tengo. Él no tenía nada
de bienes materiales. Y evidentemente no hablaba de eso. Hablaba de las necesidades del corazón y del alma. Y luego dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Bueno, está hablando con imágenes, metafóricamente, digamos, de alguna manera, dando a entender y enseñando que el que creyese en él, su alma rebosaría de vida y de vida abundante, por creer en él. Bueno, Juan nos dice, esto dijo del Espíritu Santo, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Os acordaréis en los días anteriores que hablamos del Espíritu, que Jesús habló del Espíritu, como el Espíritu es como el viento. No se ve el viento, pero se ven los efectos del viento, las hojas que se mueven y se escucha el sonido que hace el viento. Pues de la misma manera, él dijo, el Espíritu Santo dentro de las personas que creyesen en él iba a dar ese fruto visible y que se podría escuchar y sería innegable la obra de Dios en las vidas de las personas. Dijo él, que vengan a mí y beban. Bueno, esto sigue causando mucho hablar, mucha discusión entre la gente. Entonces algunos de la multitud, estoy en el versículo 40, oyendo esas palabras decían, verdaderamente este es el profeta, uno de los títulos del Mesías. Otros decían, este es el Mesías, lo decían claramente. Algunos decían, pero de Galilea, etcétera, etcétera. Dicen, pero si la Escritura dice que tiene que venir el Mesías del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David. Y evidentemente, tú y yo sabemos que Jesús nació en Belén. Lo hemos leído, lo sabemos de Mateo, de Lucas, pero había gente en los días de Jesús que desconocían de dónde había nacido. Ellos pensaban que había nacido en Nazaret, porque es que ahí es donde se crió desde muy niño. Fíjate qué confusión. Entonces está la gente, pero ¿será el Cristo? ¿No será el Cristo? ¿Es un profeta? ¿Es el profeta o no? Pero si es de Nazaret, no es de Belén. Bueno, hay mucha confusión y mucho hablar, ¿no? Entonces hubo disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Curioso este versículo. ¿Quiénes habían ido para prenderle? Pues los alguaciles. ¿Por qué? Porque los habían mandado los sacerdotes y los fariseos. Pero ¿qué pasa? Llegaron, encontraron a Jesús. No les quedó otra que escuchar un poquito de su palabra. Igual estaban esperando a que termine su discurso y luego ir y atraparle, ¿no? Y agarrarle. Pero empezaron a escuchar y a ser cautivados por sus enseñanzas, entrar en discusión con la gente, y al final no están de acuerdo los alguaciles. Algunos quieren cogerle y otros no. Dicen, pero fijaros lo que dice, ¿no? Entonces, en el versículo 45, los alguaciles vinieron. No nos olvidemos de dónde estamos, ¿eh? Estamos viendo Nicodemo y el nacimiento nuevo. Pero esta historia es muy importante y veremos por qué. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. ¿Quién es un fariseo? Nicodemo es un fariseo. Nicodemo está ahí entre esos fariseos. Anteriormente Nicodemo ha tenido una conversación privada con Jesús. Nadie sabe de esa conversación menos Jesús. Y estos les dijeron, o sea, los fariseos, viendo los alguaciles venir, pero no sin Jesús, dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Es que se habían quedado flipados, por las palabras que habían escuchado de Jesús. Le escucharon, venir a mí, venga de creer en mí, y de vuestro interior correrán ríos de agua viva, y sus enseñanzas, eso es lo poco que sabemos de ese momento,
habían quedado atónitos ante las enseñanzas de Jesús a quien habían ido para aprender. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Ya veis la actitud de los fariseos. No tienen ganas en absoluto de escuchar a Jesús, de saber si dice la verdad o no la verdad. Les da igual lo que dice. Lo único que saben es que mucha gente le está siguiendo, tenemos que quitarle de en medio. ¿Qué hay en nuestro corazón cuando nos acercamos a la palabra de Dios y leemos lo que dice Dios o lo que dice el Señor Jesucristo? Hay muchas personas que tristemente les ofreces una Biblia o les compartes un versículo de la Biblia. Déjame en paz, déjame eso, ya no quiero saber nada. ¿A quién se parecen? ¿Esa actitud qué es? Pues es esta actitud, fijaros dónde va. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Ellos no saben de la conversación que tuvo Nicodemo, que se ha interesado por Jesús. Hay alguien aquí que está calladito, que no está diciendo nada. Dice luego: mas esta gente no sabe la ley, maldita es. Fijaros en la actitud de los fariseos y los sacerdotes. Esos líderes religiosos veían al pueblo como idiotas, como tontos, como gente mal educada o sin educación, que no podían pensar por sí mismos. Qué triste, qué desprecio al prójimo, ¿no? Pensando que ellos, como eran más inteligentes, habían estudiado más, pues eran superiores a esa gente que sigue a Cristo. Qué triste, qué horrible ver esa actitud de los que deberían ser los ejemplos del pueblo. Qué pena que nos dejan tan mal ejemplo muchas veces los líderes religiosos, ¿verdad? Entonces ellos acaban de insultar a la gente. Y en el versículo 50, mira lo que dice. Les dijo Nicodemo. Anda, mira quién se asoma. Mira quién abre la boca. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Recuerda, Juan, el evangelista Juan, está escribiendo este evangelio, movido por el Espíritu Santo, está escribiendo este libro, lo que estamos leyendo ahora. Y él dice: de pronto, de los fariseos sale una voz. Y es la voz de Nicodemo. ¿Qué dice? ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Qué es lo que dice Nicodemo? Primero, le está defendiendo hasta cierto punto a Jesús. Está diciendo: a ver, ¿por qué estamos juzgando a alguien si no le hemos traído aquí para escuchar y defender sus ideas? Quizás tiene razón, quizás no, pero ¿desde cuándo estamos juzgando a alguien sin escuchar lo que dice? ¡Buah! Menudo reproche, ¿no? A sus compañeros. Aquí vemos un Nicodemo que ha salido un poquito de la oscuridad, del miedo de donde estaba, y se ha presentado no a favor de Jesús, pero sí a favor de su, digamos, la presunción de inocencia, por lo menos algo así diríamos, ¿no? Fíjate cómo respondieron, y con esto terminamos. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. ¡Ja! Su argumento era de que él vino de Galilea, y de que Galilea no salían profetas. O sea, era un argumento, una tontería de argumento, no valía para nada ese argumento. Y el siguiente versículo dice: cada uno se fue a su casa. Cada uno se fue a su casa. Así que sale Nicodemo por un instante en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, y desaparece otra vez.
Capítulo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 capítulos llenos de enseñanza, de milagros, de discursos del Señor Jesús. ¿Dónde está Nicodemo? No sabemos, pero sabemos que Nicodemo está pensando mucho en esa visita que tuvo con el Señor, la conversación que tuvo, el mensaje que tuvo Jesús, y ahora aún más cuando él ve que sus compañeros le odian, pero sin razón. Entonces, lo dejamos por hoy con la pregunta: ¿qué tendrá que suceder para que Nicodemo de una vez crea en Jesús de verdad y ponga su corazón en manos del Señor y diga: Señor, tú eres el Salvador y yo creo en ti y yo necesito y quiero esa agua viva que tú prometes y tú ofreces? Es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Lo que buscaba Nicodemo, las respuestas a nuestras preguntas, la satisfacción del deseo de nuestra alma, de tener vida eterna, de entender de dónde venimos, porque estamos aquí y a dónde vamos. Dios mediante, en la siguiente lección veremos algo más, a ver, ¿qué pasa con Nicodemo? ¿Desaparece para siempre o sale? ¿O qué aprendemos de él? El domingo que viene, Dios mediante, lo veremos.